Marcos 1:21 nos dice, Jesús expulsa a un espíritu maligno. A la gente no le gusta escuchar esto, ¿no? Pero el reino de Dios se trata de lucha, de guerra. ¿Quién dice amén? De eso se trata, no de doctrinas angelicales como dice la palabra. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. A la gente no le gusta que griten, ¿no? Pero cuando hay manifestación del espíritu y hay personas que están cargadas, pueden gritar. No solo pueden gritar porque el demonio entró y le hizo estrago en su vida, sino porque puede traer tristeza. Puede haber mucha frustración en su vida y eso también es un demonio, ¿sabía usted? ¿O cree que es algo natural? Son demonios, mi hermano. Para su información. Por eso cuando hay quebranto, yo dije el día miércoles, decía que cuando la palabra entra en los corazones, porque es la única que te hace volver a los brazos del Señor. Dice cuando la palabra entra, dice Hebreos 4, dice es viva y eficaz y entra como espada de doble filo. Y dice, ¿qué hace? Parte. ¿Qué cosa? El espíritu y el alma. Dice que parte y rompe. Cuando entra la palabra, quiere decir que se abre un espacio en tu corazón donde entra la luz del Señor. Y ahí los ángeles vienen a sacar todos los demonios que tenían atado. Y en ese momento empieza tu camino en el Señor y tu conversión. Así sucede con la gente que está en la calle, que no conoce al Señor, que está perdida. De esta manera la palabra entra en ellos, porque dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entra y ¿qué hace? Rompe, quebranta. ¿Qué cosa? El alma del espíritu. Entonces el espíritu, el alma y el cuerpo están unidos. Pero cuando entra la palabra y tú no estás encontrado con el Señor, entonces esta palabra entra y rompe, dice, y el espíritu se divide. Este espíritu sale y esta alma se aparta y entonces entra la luz. Y los ángeles vienen y hacen la batalla espiritual y sacan todos los demonios que hay ahí adentro. Entonces tu espíritu se une al Espíritu de Dios. Y ahí comienza tu vida de cristiano. Porque es la palabra la que rompe todo. Es una cosa maravillosa. Y es lo que sucedía en el momento que Jesús entraba. Dice que este hombre estaba poseído por un espíritu maligno y gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y así el enemigo en tu corazón reconoce quién es Jesús. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les obedecen. Y como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Y luego Jesús sale y sana a muchos enfermos. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios por tu palabra, Padre, porque esta es tu palabra la que nosotros hemos aprendido. La palabra en la cual hemos sido forjados con una mente distinta, con un corazón distinto, con un espíritu y un alma, Señor, que ahora te adora en espíritu y en verdad. Todos se asombraron de que Jesús había venido con autoridad a reprender a este demonio. Pero ¿por qué se asombraron todos? ¿Cuál era el detalle? Para los escribas, para los fariseos, para los saduceos y para aquellos que supuestamente eran el pueblo de Dios, eso era nuevo.
No había manifestaciones de ese tipo. Si usted lee el Antiguo Testamento, habían milagros, prodigios de distintas maneras. La gente también se sanaba, pero el Señor obraba milagrosamente de otra manera. ¿Ha leído usted el Antiguo Testamento? Por eso esto era nuevo para ellos. Era algo que, como de pronto usted viene por primera vez y es nuevo, ve un descanso en el Espíritu, ve un quebrantamiento o alguna otra cosa, eso es del Espíritu Santo. Porque donde el Espíritu desciende y hay carga espiritual, hay manifestación, pues va a haber pelea espiritual. ¿Ya? Pero ¿por qué esto? Porque la iglesia de Dios había perdido su autoridad. Ya los profetas no se oían. Hubo en ese tiempo un silencio rotundo donde nadie sabía dónde estaba parado, nadie sabía qué hacía. El peor tiempo en ese tiempo era tener un hijo endemoniado. Imagínese cómo usted lo iba a sacar si no tenía autoridad, no sabía cómo. Le pedía a Dios, pero Dios, ¿cómo obraba? ¿A través de quiénes? A través de los profetas. Amén. Entonces, porque así se tenía que quedar. ¿Por qué? Hasta que haya muerto. Porque no había quien libere a esta persona. Excepto que haya vuelto un Eliseo, ¿no? Que hacía revivir a las personas. Él profetizaba y se cumplía todo lo que hacía Eliseo. La iglesia ya no tenía poder. Había perdido todo. La iglesia no tenía autoridad. Los profetas ya no habían. El pueblo que representaba a Dios solamente en lo natural. Solamente en lo natural y nunca sobre lo sobrenatural. Yo quiero darle un preámbulo sobre lo que voy a hablar ahora. ¿Y por qué? Lo que Jesús está haciendo era tomar autoridad sobre las tinieblas ahora. Esas tinieblas que la gente no podía ver. Esa gente que andaba perdida. Esa gente que no podía encontrar un rumbo. Esos reyes que hacían y deshacían porque nunca encontraron la luz de Dios. Esos guías o esa gente que caminaba, deambulaba perdido. Como de repente ha estado usted, porque no quiere encontrarse con el Señor. Aquí vemos todos los días 24/7 manifestaciones del Espíritu Santo. Se reprenden demonios, se sanan los enfermos y se liberan. Pero la gente no quiere creer en esto, no quiere acercarse. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el príncipe de este mundo ha cegado. Satanás ha cegado, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree en esto? ¿Usted cree en esto? Si usted no cree, pues yo voy a explicar al fósforo. Yo quiero hablarle a gente que cree. La iglesia no es de doctrina. La iglesia, como dice la palabra, no ha venido solo a hacer esto. No. Jesús vino a reprender, vino a sanar. Él no tenía un lugar fijo donde predicaba. La iglesia de él era en las calles. Cuando Jesús iba a la sinagoga era ¿para qué? Para sacar a los que querían seguirlo y se querían convertir. Él nunca estuvo sentado ahí en una silla esperando que venga la gente a confesarse con él o a que lo liberen. No. Por eso existen muchos misioneros. Nosotros estamos aquí para guiar a un pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, para los que quieren verdaderamente entregarse a Él. Por eso el Señor estableció su iglesia. Está edificada sobre apóstoles, sobre maestros, sobre pastores, sobre evangelistas. Eso dice la palabra. Ese es el fundamento, es un ligamento que hay en la iglesia. Y esto era algo nuevo, dice, inexistible, por eso causaba asombro en ese tiempo. Ellos se admiraban de la doctrina de Jesús porque les enseñaba ya a tomar autoridad, y como les enseñaban los escribas era totalmente distinto. Ellos podían enseñar una cosa pero hacían otra.
Los escribas eran los predicadores de la palabra en ese tiempo. Sin embargo, ellos tenían la palabra, pero no tenían el poder de la palabra. ¿Quién dice amén? No tenían el poder de la palabra. Quizás muchos de ustedes han escuchado a gente que viene y les habla en el oído, en vez de irse más cuerdo, se van más confundidos. Amén. Hay mucha gente que viene y le parlotea a usted y le habla un montón. Yo le digo aquí a los hermanitos de la iglesia, hablen poco. Si tienen que hablar, hablen con fundamento y no le llenen de cosas la cabeza a la gente, porque se van a confundir. Hablen poco, sabiamente, con el Espíritu. No se trata de decir más palabras, sino de hablar específicamente y libremente con amor, no con protagonismo, porque eso no es de Dios. Y ellos hacían eso, creían que por tener más palabras y más conocimiento iban a ser los más sabios. Por eso chocaban con Jesús. Ellos conocían las letras, los conceptos, ellos conocían las dispensaciones, ellos tenían la teología correcta, pero no tenían el poder del Espíritu de Dios. Y es para que lo entienda. Ellos no tenían lo que producía la fe necesaria que iba a provocar victoria, porque la fe produce victoria. Mire, ahora ha dado algo el Señor para usted. ¿Qué produce la fe? Victoria. ¿Y qué es victoria? ¿Qué es victoria para usted? Bendición. ¿Y qué es bendición? Es sanidad, es paz en tu corazón, es liberación de tu alma oprimida, liberación de tantas cosas que traes que te hace sentirte ansioso, enfermo, decaído, deprimido, porque son espíritus que te atormentan. Ahí tómate tus tabletitas. Los psicólogos siempre han tratado de llegar al punto, pero nunca van a llegar si no llegan al Espíritu de Dios. Terminan los psiquiatras con una tableta o cantidad de tabletas. Y en vez de sanarlos, le dan un tiempo de descanso, lo dejan más abombado que nunca y terminan muriéndose en una cama ahí, todos dormidos, colapsados, algunos con camisas de fuerza, locos. Pero el Señor sana todo eso. El Señor lo sana. Al confundido lo hace conocer y lo pone libre, su mente libre. Hasta deja de ser chismoso y murmurador. Amén. La fe es el escudo que no permite que el enemigo tome control de tu vida, de tu familia, de tus emociones. La fe, si la tienes activa, te da libertad para encontrarte con Él. Encuentra la sanidad. Y ellos tenían, dice, teología, tenían conocimiento y tenían letra, pero no tenían fe. No había fe. Sin fe no puedes agradar al Señor. Pero si tienes fe, agradarás al Señor. Por eso cuando Jesús llega y comienza a ejercer autoridad, ellos se asombran. ¿A qué se debe que Jesús encuentra un pueblo sin poder? ¿A qué? ¿Cuál era la razón? Donde no había un Elías, donde no había un Moisés, donde no había un Eliseo, donde no había un Daniel, donde no había gente con unción profética. No había. Entonces, claramente la palabra da a entender que ellos eran unos ignorantes en la palabra. Conocían todo, pero no entendían a la vez nada, porque en ellos no había fe. Ya no habían profetas, se había apagado. Pero ¿cuál era el motivo? Hubo un silencio de 400 años antes de Jesús, donde ese silencio, donde hay un espacio donde ya no se oye nada, donde hay un espacio donde solamente se escuchan los grillos. Nadie se movía por el poder de Dios, porque había terminado un ciclo que Dios había determinado en los profetas, hasta Malaquías, hasta Zacarías en la palabra, y Malaquías el último libro donde se escribe sobre los diezmos y las ofrendas. Hasta ahí estábamos viendo.
Entonces, de ahí para allá hay un silencio. Seguramente muchos estaban escondidos orando o qué sé yo, o peleándose entre ellos. Pero era el preámbulo de la venida de nuestro Señor para darnos un regalo prometido. El preámbulo donde nos preparamos nosotros en ese tiempo. Un preámbulo donde algo grande viene. Ahora la pregunta es, ¿a qué se debe que el mismo Satanás había tomado esa sinagoga? ¿Cómo las había tomado? ¿Y qué practicaba todo eso? El mismo Satanás practicaba con ellos la religión, la religiosidad. Yo le voy a decir algo, Jesús no es religión, no es religiosidad, no es doctrina solo teológica, ni letra muerta, lo dice Pablo. La palabra, la letra mata, dice Pablo, pero el Espíritu da vida. Eso es lo que dice la palabra. Ya que nadie estaba echando fuera demonios o ejerciendo autoridad sobre el enemigo, en la sinagoga estaba tomada por los mismos demonios, porque la maldad reinaba entre ellos. Era puro maldad. Aparecían predicando la palabra, puro apariencia, pero nada de espíritu. Si usted mira hacia atrás, yo hablaba de Eliseo. ¿Contra quién peleaba Eliseo? Elías, ¿contra quién peleaba? Siempre hubo guerra en los profetas. Si usted lee la palabra, en los profetas siempre estuvieron peleando contra alguien. ¿Contra quién peleaban? Contra el enemigo, contra los brujos, los hechiceros. Derribaban altares. Los mismos sacerdotes que el Señor determinaba para un lugar. En el pueblo de Israel, esos mismos sacerdotes consagrados del Señor se corrompían, iban y hacían incienso, y dice que iban y consagraban los altares paganos. ¿Acaso no lo vemos ahora eso? ¿Acaso no lo vemos sin molestar a nadie? Yendo a Cochabamba a traer, y hasta el chamán se tira su vueltita ahí manifestado, su traguito, y van y le presentan su piedra ahí. Eso es pagano, eso es del diablo. Por eso siempre a mí me chocó. Yo le decía a mi madre, le decía a los amigos que iban, no vayan a eso. Mira, mi casita me la dio el Señor. Ni siquiera decía el Señor, bueno fuera que hubieran dicho el Señor, ¿no? Porque adoran lo que no es. Escuche esto. Si usted lee 2 Reyes 17, ahí le va a explicar clarito. Anóteselo si quiere. Fíjese cómo los sacerdotes de Dios, del Señor, que habían sido consagrados para la obra de Dios, para que eduquen y lleven hacia el Señor, creyendo en fe al pueblo, ellos mismos se corrompían, dice, con los altares paganos. Dice que hacían altares a otros dioses y ellos mismos iban y lanzaban el incienso y consagraban estos altares supuestamente de Dios para Baal. O sea, era un sincretismo total. Y el sincretismo es lo que sucede, vamos a decirlo, en ciertas iglesias. No estamos hablando de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana ya es de Cristo. Es la iglesia que sigue al pie la palabra. Pero también en la iglesia cristiana se han vuelto fariseos muchos. Se han vuelto doctrinales, se han vuelto religiosos, legalistas. En vez de estar hablando del poder de Dios y hablándole a la gente de que hay un mundo oscuro con el cual debemos pelear para arrebatar almas, están pensando, ¿y qué dice la teología? Que la teología dice que el granito, que si no está el granito, que viene el granito, y que si el hermanito dijo, no, están perdiendo el tiempo. Yo veo debates en el Facebook, ¿sabes qué? Me da pena que pastores se presten para estas cosas, que voy a hacer el debate con tal. Usted no tiene que hacer debate. Usted vaya y predique la palabra de Dios. Si quiere hacerlo en el Facebook, predíquele, pero no se ponga a debatir con los demonios, porque eso se vuelve una guarida de demonios. No lo haga. Yo me cansé de eso. Y que el pastorcito le dijo al otro, y que el católico le dijo a este, y que la verdad nos hará. No hay nada ahí, está el diablo, está metido el diablo, es la sinagoga del diablo. Arrepiéntete, deja esas cosas y vuelve al Señor.
Porque las ovejas necesitan de la palabra de Dios, alimentarse cada día para que vuelvan a nuestro Señor. Deja de criticar a otros. Siempre me he parado aquí para decirle a todos los pastores y a todos los religiosos que vuelvan a Dios, se dejen de estar dando doctrina falsa y que alimenten al pueblo con la palabra. Aquí venimos a alimentar al pueblo con la palabra y a decirle las verdades, porque le falta conocimiento, pero no un conocimiento de letra, sino del Espíritu. Por eso yo dije, este tema va a ser fuerte, porque pierden el tiempo. Arrepiéntanse, dejen todo lo que no es de Dios y vuélvanse a la palabra. Vuélvanse a la palabra. Siempre hubo guerra y Jesús vino a darnos las armas para poder vencer de una vez al enemigo, para que podamos lidiar con esa lucha. Porque las personas vivían enfermas y no sabían cómo hacerlo. Y cuando estaban enfermas, ¿a dónde tenían que ir? Al brujo. No había. No había. Y si habían médicos eran pocos que hacían lo posible por curar algo. ¿Y cuál fue esa arma poderosa que nos dio Jesús? ¿Cuál? ¿Sabe cuál? ¿Sabe o no? Su sangre a través de la redención. La sangre de Cristo tiene poder para echar enfermedades. Y lo hace la sangre poderosa de Jesús a través del Espíritu Santo que fue dejado. La sangre significa la salvación, la sanidad para nosotros, la liberación del pueblo de Dios. Por si no lo sabe. Si Elías peleaba con brujos, hechiceros, contra dioses falsos de la oscuridad, eso mismo hacemos ahora. ¿Cuál es la diferencia de que Elías y Eliseo peleaban contra los profetas a Baal, que eran prácticamente brujos, o gente con otras doctrinas que confundían al pueblo de Israel? Voy a hablarlo de esta manera. Les traían a sus altares imágenes de todo tipo y ellos creían, y venían los sacerdotes todavía, que eran los sacerdotes del Señor, a consagrar esas imágenes y esos altares, que solo le traían muerte al pueblo de Israel, porque Dios es un Dios celoso y el Señor los castigaba. Por eso el Señor envió muchas veces a Babilonia y a otros lugares al pueblo de Israel. Los envió, ¿para qué? Para que aprendan la lección. Por ejemplo, si leemos en el libro de Jeremías, en Jeremías claramente nos habla de que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, dice. Y les dijo el Señor, van a entrar ahí por desobediente, porque sus sacerdotes se han corrompido consagrando altares a otros dioses. Y dicen que es para mí. Falso. Si usted ve haciendo esto en otro lado, eso no es de Dios. Que la imagencita, no, y se enojan porque yo digo esto, es una realidad. Eso te va a llevar a la oscuridad y cuando mueras, ni los gusanos van a aparecer ahí. De verdad. El Señor les dijo claramente, no hagan eso. Y los deportó a Babilonia. ¿Y saben qué les dijo ahí? En el libro dice claramente, cuando ustedes entren a Babilonia, ustedes verán dioses de oro, de plata, de vestidos de lino, de púrpura, y revestidos dioses de madera, que llevan a hombros y los llevan con un temor respetuoso. Y cuando ustedes vean a la turba que va adelante, que los adora, ustedes allí dirán en su corazón: oh Señor, solo a ti se debe adorar, porque mi ángel estará cuidando y guardando sus almas. ¿Quién dice amén? Yo he venido a decirle una verdad en la que el Señor ha trabajado por siglos, siglos y siglos. Porque el enemigo tomó al pueblo de Dios y lo volteó para enfocarlo en una religión, en ritos, en ceremonias que no son del Señor.
Jesús nunca practicó una religión, una religiosidad, una doctrina, una costumbre. Nunca estuvo en contra. Lea Mateo 12, también le voy a dar otra perla. Lea Mateo 12, ahí claramente. El Señor es dueño de todo. Jesús vino a romper todo protocolo. Y los fariseos y los saduceos eran más celosos de su costumbre, dice, de su religión, de sus rituales, que la misión que ellos tenían para con Dios. Por eso cada vez que el enemigo quiere robarle la autoridad y el poder a la iglesia, va a mover la iglesia a encelarse en costumbres y tradiciones de hombre. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Cuando nuestra misión es libertar al cautivo, sanar al enfermo. Usted no viene aquí porque va a escuchar solo palabras. Usted va a venir aquí porque va a ser sanado. Usted viene aquí porque va a ser liberado. Usted viene aquí porque va a recibir la unción del Espíritu Santo y se va a olvidar de las doctrinas que lo alejan de Dios. Eso es lo que le promete el Señor. Salvar tu alma y sacarla del pozo del abismo, de las costumbres paganas que se vivieron durante muchos años. Yo lo hablo esto libremente porque esa es la verdad. Y si viene alguien a refutarme, yo le muestro la palabra y no tiene poder, porque yo tengo aquí la palabra de Dios que me dice la verdad y un Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Yo no puedo mentirle. Y si quiere, pregúnteme lo que usted quiera. No es que yo sea altivo, pero pregúnteme. Y venga un día y pregúnteme. Está todo en la palabra. Y la palabra no se contradice. Marcos 7. Lo puro y lo impuro. Marcos 7, 7. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras. Escuche esto. Es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que no comen nada sin primero cumplir, porque ya están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús. Mire, voy a irme al verso 6. Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Estas no son palabras mías, son las palabras de Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. ¿Qué dice? En vano me adoran. Yo hoy lo que quiero decirle es que usted venga aquí. Olvídese del hermano, olvídese del que está a su lado, venga y adore. Por eso yo le digo, en el espíritu, cuando estamos clamando, cuando estamos cantando, adoren al Señor. No importa que te esté mirando, si te ve que pusiste tu cara de chimpancé ahí, ¿qué le importa al otro? Lo importante es que vas a recibir la unción del Espíritu Santo. Vas a recibir la gloria de Dios en tu vida y te vas a ir sano, vas a ir con un corazón libre. Vas a ir a tu casa con el Espíritu mismo de Dios, con los ángeles acompañándote. Ustedes han desechado los mandamientos. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Si yo empiezo a leerle la palabra, leyéndola, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús les puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza. Y yo paso esto así como si nada y se lo enseño así. Y si no va con espíritu, usted no va a recibir nada. Usted va a seguir en las mismas, va a seguir siendo el mismo. Su mente y su corazón van a seguir ahí. Pero si yo entro y le digo una verdad con el Espíritu de Dios, usted va a ir con su mente y su corazón transformándose cada día. Y va a encontrar la verdad. Y dijo: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Tradiciones. ¿Cuántas tradiciones vemos? A ver. Yo viví en un pueblo donde todo era tradición. Tirabas un bostezo, ya era tradición. Te venías para acá, ya era tradición.
Y que si no está la vela prendida, y que no, ya es tradición. Y que no trajiste la vela porque esa vela representa la luz, ya no podías hacer nada. Y que si no tuviste la sal y que si no tuviste el aceite, no podés hacer nada. Y que si no trajiste el papel, no está escrito, no podés hacer nada. Y que si el otro no dijo amén, no podés hacer nada. A ver, ¿de qué les estoy hablando? Es que es insólito. Jesús no es protocolo. Mateo 12, léalo en su casa. Si quiere, léalo todo Mateo. Es hermoso. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Así por la tradición que se transmiten entre ustedes, dice. Anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Eso dice la palabra. Es por eso que el enemigo decide tomar la iglesia. Por eso siempre ustedes van a ver iglesias doctrinales, religiosas, celosas de la lectura. No, que el avivamiento y el protocolo, las aguas. Y que no camines así porque tenés que subir al altar de esta forma y tenés que entrar con respeto y que tenés que dar 2 pasos para atrás y 2 para adelante para que el Espíritu fluya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios es espíritu y Él quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. El negocio de Satanás, le voy a decir cuál es el legalismo religioso. ¿Qué es legalismo? Es de lo que estoy hablando. Mira, la palabra dice que el Señor dijo que movió un brazo y así tenés que moverlo. No. El Señor apuntó y así tenés que apuntarlo. Y que el Señor lloró y miró para arriba, vos tenés que llorar y mirar para arriba. No. Que el Señor vestía de blanco y de lino fino, vos tenés que venir de una forma decente. Y que si no estás decente no vas a recibir el Espíritu Santo porque sos un pecador. Y que venís con tus aritos y llevan unos diamantes de no sé qué, sácatelo porque el Señor está ahí. No, eso mana. Cuando eso se mete en la iglesia estamos listos. Es un legalismo, diga legalismo religioso. Es el que la iglesia está enfocada en fábulas y en doctrinas totalmente plagosas y tontas. Cuando eso se mete en el corazón de un cristiano, usted perdió el poder. Cuando empezó eso a meterse en usted, usted perdió el poder. Y si hicimos algo aquí, pues lo hicimos. Dios no se va a enojar, pero no quiere decir que todo lo vamos a hacer así. Cuando eso se mete en el corazón de un cristiano, usted perdió el poder. Cuidado. ¿Sabe por qué? Porque el religioso hace de su hermano el enemigo. Que yo, hermanita, puse las flores a este lado, deberían ser al lado derecho. Y no que yo llegué primero y usted llegó tarde y yo ya había puesto todo ahí. Y que puse la Biblia y el pastor le gusta que yo la ponga al lado derecho. Legalismo. Yo nunca le voy a decir nada aquí a nadie. Yo vengo como usted, porque yo también me siento pueblo del Señor. Y vengo como un hombre del Señor aquí a decirle, mire hermano, esto me dio el Señor. Ahora, si usted quiere escucharlo, lo va a oír. Yo no vengo a imponerle reglas, normas. Solo le digo, sea obediente. Porque si no hay obediencia, estamos listos. El religioso hace de su hermano el enemigo. Mírele a su hermano. Yo no soy tu enemigo, dígale. Soy tu hermano. Y hace de la tradición su única defensa. Te defiende. No, que aquí en la iglesia lo hacemos así.
y ve todo esto como una misión en su vida. No, que yo llevo años aquí y aquí nunca hemos hecho eso. Que nunca usted debe entrar así de primera, tiene que pedir permiso. No. Hay cristianos que en este momento están viendo el Facebook, porque esto está en directo. Y a ellos les importa muy poco cuánta gente se convierte hoy. ¿Sí? Lo que ellos quieren ver si yo digo algo que pueda ser considerado una herejía. Herejía es cuando no obedeces al Señor y cuando te apartas de los preceptos de la palabra y conviertes la palabra en una doctrina de hombre, que es para tu conveniencia nomás. Eso es una falsa doctrina. Por eso nos han visto siempre de esta manera. A algunos les choca. Por eso en años mucha gente, muchos cristianos no han visto una alma salvada. O nunca han visto una liberación de algo. Porque vivieron en doctrina. Y donde no está el Espíritu de Dios haciendo lo que tiene que hacer, no hay nada ahí. Cámbiese, váyase a un lugar donde haya manifestación del Espíritu de Dios. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque no les importa. No les importa. Su enfoque es la tradición. Ay, hermanito, no se mueva así. Mírele a su hermano. Ay, hermanito, no levante los brazos porque se huele feo ahí. No haga bulla. Es antibíblico. ¿Sabe cómo bajaba el Señor en el monte? Si usted quiere saber, léalo. El Señor bajaba con una tremenda bulla, relámpagos, trompetas, truenos, y los ángeles bajaban cantando. Y los israelitas, ¿saben qué hacían? No, mejor anda vos nomás, Moisés, que te ha hablado, porque allá el Señor nos va a matar. Tremendo era el Señor, tremendo. Lea Éxodo, ahí también va a encontrarlo todo. Ay, hermanito, no pestañee tanto. No le gusta al Señor, no va a entrar en su corazón. Se ve antipático. No ore fuerte, el Señor es del silencio. El Señor es calladito. Ay, hermanito, no cruce los dedos, eso trae demonios a la iglesia. Eso es conjuro. Ay, hermanito, no se siente todavía, ¿no ve que todos están parados? Es que es verdad, hermano. Yo le estoy diciendo lo que sucede y lo que puede traer a la iglesia una división y en su corazón. Cantó y se rió, dije, pero se rió porque está contento, pues. Y saltó porque tiene gozo. ¿Saben qué? Cuando el Señor nos dice, vaya por todo el mundo. Mire lo que dice Marcos 16:15. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Pero ¿por qué no dice a los hijos de Dios? ¿Saben qué? Un amigo me contó su testimonio, me dijo que se había salido de una iglesia no cristiana. ¿Y por qué te saliste? Después me contó la verdad, yo no supe por qué se había salido. Porque alguien de ahí, de esa iglesia, le dijo que todos éramos hijos de Dios, le dijo. Entonces, si todos somos hijos de Dios, ¿para qué vamos a ir a evangelizarle? Es fuerte lo que estoy diciendo. A algunos les va a chocar, pero les voy a leer la palabra lo que dice. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales los acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud.
¿Yo les estoy diciendo mentira? No. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Y sabe qué? Y lo hemos visto. Y lo hemos experimentado. Y no un día, años. Y hemos visto cómo baja la gloria de Dios. Y hemos escuchado la voz del Señor. Y cómo nos habla. Y cómo nos dice, hagan esto, otro. Y si usted no lo sabe, véngase aquí, doble rodilla y trabaje con nosotros todos los días. Y va a ver la gloria de Dios. Y va a aprender quién es Dios. Y dónde lo va a llevar Dios. Y va a entendernos. Y va a decir su verdad, hermano. Su verdad, hermano, nos va a decir. Pero venga. Yo quiero que venga. Y si no le gusta, se va nomás. Se pierde la gracia. ¿Sabe qué? Jesús buscaba a quien sanar. Ellos buscaban a quien acusar. ¿Cuántas acusaciones nomás aquí? Marcos 3:3. En otra ocasión entró en la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús. No le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte en pie frente a todos. ¡Ja! Estaba el hermanito dirigiendo aquí. Yo vine y oré por él porque él tenía un problemita en el pie. No es para que usted vea que se cayó. No. A él le tocó dirigir ahora, pero no le tocaba dirigir. A él ahora le avisaron: hermano, necesitamos que usted dirija porque no hay quien dirija, porque hay otros hermanos que están trabajando. Y él vino aquí. Y mire la humildad, él se paró aquí. Él podía pararse aquí o pararse aquí. Pero él se vino, ¿dónde? Aquí. Dice la palabra que cuando te inviten a un lugar, ponte al final. Dice, no te pongas adelante, porque pasarás vergüenza, porque te dirán, no, vete atrás. Pero si te sientas atrás, el dueño te va a decir, ven, siéntate adelante. Porque los que son, ¿qué dice la palabra? Humillados serán exaltados. Y los que se exaltan serán humillados. Qué hermoso. Qué hermoso mensaje que nos da el Señor ahora. Ponte de pie enfrente de todos, les digo. Porque dice la palabra que el evangelio es poder, es demostración de poder del Señor. Porque se demuestra que el Señor está. El Señor, ¿no? Yo les voy a decir algo. Si por Él fuera, no hiciera los milagros. Él vino con toda la autoridad. Después de que Él fue bautizado, recibió el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús vino como hombre, así como nosotros, tentado de la misma forma a todos. Entonces Él vino a cumplir un propósito. Él tuvo que aprender a reconocer toda la voz de Dios durante su vida como hombre. ¿Se entiende? Porque así fue encomendado. Todo que lo hiciera como nosotros, para que todos crean que también nos salió de una familia. Entonces no había mérito que sea Dios quien venga, pues no. Tenía que ser mediante un hombre como nosotros, para que nosotros también podamos hacer lo que Él hizo. ¿Se entiende? Entonces cuando Jesús viene, se presenta a Él como el maestro y que nos enseñaba a nosotros. Jesús se presenta como la persona que nos dice, allá hay esto otro, conviértanse, salgan de sus pecados, vengan a mí, ven, yo les daré vida nueva. Pero si Él tuviera que evitar los milagros para que la gente solo crea por fe, ni uno se hubiera convertido. Pero como vieron milagros y vieron demostración de poder del reino de los cielos a través de la palabra que salía de Jesús, creyeron. Yo le aseguro que si usted no hubiera visto nada aquí, usted no estuviera aquí, estuviéramos yo y Milka solitos nomás. Pero como vieron sanaciones, vieron milagros, se acercaron a este lugar porque había provisión del Señor, porque había milagro del Señor, había bendición de Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Es así. Yo le estoy diciendo una verdad. Ponte de pie frente a todos, le dijo. Luego le dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado hacer, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o matar? Mire esa comparación. Pero ellos permanecieron callados
Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió. Alguien que tenga algo en la mano, algún problema en el brazo, en la mano, ¿quién? Estire su brazo, estírelo. Porque no es solamente que yo voy a venir a decirle una palabra, usted se va a ir sano de su brazo. Estírelo. Dijo así: extiende tu mano en el nombre de Jesús. Y la mano, cierre ahora su puño, le quedó restablecida. Ahora bájela. Ahora pruebe si está bien su mano o no. Pruebe. Porque no soy yo, es el Señor quien lo ha hecho ahora. No dude. El domingo y el anterior domingo vino una persona con muleta. 2 vinieron con muleta. Y ahora están caminando sin nada. Ese mismo día quedaron libres. Vino una persona ciega también. Entre semana a visitarnos. No podía ver nada. Estaba con gafas oscuras. Y la subieron aquí al templo. No podía caminar. Estaba con un burrito. Estaba con los riñones en diálisis. Estaba con cáncer en el estómago y cáncer en las mamas. ¿Le parece poco? Se ha ido saltando esa mujer de alegría, de gozo. No sé cómo estará ahorita porque no la vi más. Ahora ya no es problema mío, ¿no? Si ella no siguió al Señor, ¿y dónde está? Pero ya el Señor hizo su obra. Hay un testimonio ahí que quizás ella lo va a contar a sus amigos, a sus amigas, y van a creer. Ese es el detalle. Que por tu testimonio otros se van a convertir y van a creer. Y por creer en el Señor Jesús van a ser libres. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Mire, los religiosos con los políticos ahí. Los políticos con los religiosos. ¿Qué le parece? Buena combinación, ¿no? ¿Viste los pantalones de la hermanita que estaba cantando? Chupadingos eran. ¿Te diste cuenta de que el pastor dijo: sobaco? Lo va a castigar el Señor. Legalistas, ¿no? En Mateo 8:5 Jesús sana al siervo de un centurión romano. Pero los romanos son hijos del diablo, dijeron. ¿Qué va a estar metiéndose con los romanos? No, mi hermano. Cualquier persona que venga a buscar sanidad, no importa quién sea, usted tiene que extenderle la mano y recibirlo, acogerlo, porque no tiene mérito amar al que te ama. Aún haya sido tu enemigo, el que más palo te dio, el que te hizo la vida imposible, viene a buscar tu ayuda, tú tienes que extenderle la mano. Y lo vuelvo a repetir, Salmo 23. Y aderezas mesas, pones mesas, dice, delante de mis angustiadores, delante de mis enemigos. Gracias, Señor, porque aún así en mi enemigo, tú, Señor, preparas un banquete también para ellos. Y yo estoy de acuerdo, Señor. Porque todos merecemos salvación, todos merecemos misericordia. Como Jonás, cuando lo mandó el Señor a Nínive, se fue para otro lado, a Tarsís. Y el Señor, ¿qué le pasó? Se le inundó la embarcación y tuvo que tirarse al mar. Y vino una ballena y se lo tragó y lo llevó ¿a dónde? A Nínive. Lo devolvió de nuevo. Cuidado que le pase a usted esto, ¿no? Que el Señor le dé un trabajo de hacer y usted se vaya para otro lado, para Porongo, donde la vida es más barata, 3 quesillos por medio y lo demás ya no me acuerdo. Yo sé de lo que está escuchando usted. Eso le gusta, ¿no? Mateo 9:20 sana a la mujer con el flujo de sangre. Una mujer con el flujo de sangre era inmunda. No podía acercarse a nadie porque era inmunda. Estaba hedionda, estaba fregada la mujer. Eso dice la palabra.
Y no podía tocar a un sumo sacerdote. No podía. La mujer viene escondida y llega como puede ahí para buscarlo a Jesús. Y logra tocarle el manto. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Se confundió o qué hizo? ¿Qué pasó? Wow, dijo el Señor. Alguien me ha tocado, dijo él. Pero lo dijo públicamente para alborotarlos a los demás. Ve, Señor, todo se te agolpa y le dijo Pedro, todos quieren y ni te das cuenta. ¿Quién te ha tocado? Seguro, ¿eh? No. Poder salió de mí, dijo el Señor. ¿Por qué? Por la fe de la mujer. Poder salió de mí. Porque si usted va con fe y viene con fe y quiere llevarse su sanidad, su liberación, usted la va a llevar porque viene con fe a buscarlo a Jesús. Usted está completamente loca, le dijeron. Eso está en contra de la ética y el protocolo, le dijeron los fariseos. Hemos derivado de la palabra de Dios. Nosotros. Pero la mujer viene escondida y lo toca a Jesús. Le toca el manto. Claro. ¿Quién me ha tocado? Dice él, ¿no? Y esto es hermoso. Maestro, si todo el mundo te está tocando, le dice. Todo el mundo. Sí, dice Jesús, pero alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe. La fe puede más que todo el protocolo, que toda costumbre, que toda tradición. El Señor ha venido a darte esta palabra para que tú puedas entender que el Espíritu de Dios oye en tu corazón lo que quieres hablar con Él. Y Jesús, en Marcos 10:13, dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Ahora, voy a terminar con esto, ya que está muy cansado. Para llegar al reino de los cielos, para ser como Él quiere, para poder encontrarnos con ese Espíritu de Dios, debemos empezar a caminar como un niño, a pensar como un niño y moverse como un niño. ¿Cómo es un niño? Usted cuando le pega a un niño, anda para allá, ¡pah!, le da. El niño va llorando, ¿no ve? Aunque le dé con un fierro, una manguera, lo tira para allá al niño, que he visto muchos casos. ¿Qué hace el niño? Que lo odio a mi padre. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace? Usted que tiene un bebé de 3 añitos, ¿qué hace el bebé? Si usted le pegó y lo castigó severamente y fue injusto la huasca que usted le dio y empezó a llorar ese niño con un dolor por los golpes y usted lo echó, por último lo encerró, usted le abre la puerta y pasaron las horas y ese niño, ¿cómo va a venir a usted odiándolo, reprendiéndolo? ¿Qué va a hacer ese niño? Él ni siquiera, ¿sabe qué? Él va a venir a pedirle perdón al papá todavía, en vez de que el papá le pida perdón a ese niño. Porque así debemos ser como niños, perdonadores, amadores, confiables, fieles. Y así es Dios, fiel y verdadero. Porque un niño tiene la verdad en su alma, tiene la fidelidad en su alma, tiene el amor en su alma, tiene el perdón en su alma. Si no es como un niño, usted difícilmente podrá heredar el reino de los cielos. Por eso Pedro dice en una de sus cartas, es más fácil, vamos a decirlo de esta manera,
que un impío se salve. Imagínense si un cristiano a duras penas se salva, ¿cómo serán los impíos? Escuche, si a duras penas un cristiano se salva, ¿cómo serán los impíos y los pecadores? Dice la palabra. Ahora se dan cuenta que es importante romper toda clase de codicias, de maldades, de murmuraciones, de quejas contra tu hermano. Sea en tu casa, en la iglesia, donde estés, debes volverte como un niño, porque si no, no podrás encontrar el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga esta noche y puedas llevar esta reflexión a tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.